Listo. Listo. Bueno, buenas tardes para todos. Hoy estamos en el Cineforo. Vamos a contar los hechos narrados en la película Cóndores no entierran todos los días, la cual está basada en la película escrita por Gustavo Álvarez Gardiazabal, basado en la violencia política que se vivió en el país en la década del 40. Eh, Gustavo Álvarez Gardiazabal es un político colombiano columnista, doctor honoris causa de la Universidad del Valle y reconocido ampliamente por su faceta de escritor. Vamos a dar una pequeña introducción de la película y de los hechos que enmarcaron la violencia política en el país. Esta película fue basada en el libro de Gustavo Álvarez Gardiazabal, Cóndores no entierran todos los días. La violencia política que se vive entre el Partido Liberal y Conservador, que ocasionó varias guerras civiles, agudizándose con la muerte del caudillo liberal en 1948, ese mismo comenzó una época tenebrosa que habría de durar una década, que cumplieron un papel muy importante asesinos a sueldos como León María Lozano. Durante los años los colombianos han visto gamonales, caciques y personajes infaltables en la política, en particular en las elecciones, que parece que fue el mismo Bolívar que usó la palabra gamonal. Por primera vez se ve en 1830 que hablan algunos neogranadinos que apoyaban la dictadura de Urdaneta. Y sin dar un término de carácter peyorativo, la expresión se ha convertido en los personajes que ejercen el poder local y controlan la política lugareña, repartiendo favores personales, contratos, beneficios de todo orden. Para los críticos es el fracaso de las instituciones liberales y democráticas, los que corrompen y desvirtúan la participación ciudadana, convirtiendo a un pueblo en un rebaño pasivo que ellos apaseaban, sobre todo en los asuntos electorales, mientras que grandes caudillos como José María Obando, Uribe, Laureano Gómez y Jorge Eliezer Gaitán seducen con su imagen y su palabra. Los caciques organizaban a los electorales, gestionaban las obras, obtenían recursos externos para que las regiones que proveen las ideas y gestos de participación popular, pero al mismo tiempo reparten cargos públicos locales y asignan arrendamientos del cobro de impuestos y manejan todas las rentas a nivel local. De esta película, el compañero Diego nos va a contar una breve reseña de cada uno de los personajes. Diego, no te escuchamos. Ahora sí. Compañero, bueno, esta obra que está referida a los temas de violencia en Colombia, el fetichismo de la religión, la corrupción de los gamonales y casi que genera el conflicto social, pero también menciona pasajes que suceden en la intimidad, las indiscreciones sexuales de sus personajes, en ocasiones hasta jocosas y ridículas. La estructura moderna de la novela y el lenguaje depurado le han ganado amplia aceptación, por lo cual la película pues tuvo muchos premios internacionales. Y en esta película, que es con el actor Fran Ramírez, donde está interpretando el papel de Jesús María Lozano, gran líder conservador, muestran en parte donde la masacre del Recreo, la gran parte de la población de civil del pueblo fue asesinada a sangre fría, hecho en el que no se dio pues como de incriminar a León María Lozano, pero era como estrategia pues como de sus mismos opositores. La iglesia en Cajona decidió montar un comité de reconciliación entre ambos partidos. O sea, estamos hablando del Partido Liberal y Conservador. Y hablando del lado liberal, había una persona, Gertrudis Potes, con muy alto liderazgo, muy sindicalista, muy reconocida, como mucho nivel adquisitivo también. Entonces, por lo cual Leo María no podía pues como atentar o generar un hecho de violencia contra ella. Pero cuando el hecho de la masacre se conoce en el comité, todos los liberales se retiran, pues son los perseguidos. Leo María, furioso, trata de investigar los hechos y los responsables de la masacre, visitando
poblaciones cercanas, visitando veredas y no, logra sin éxito pues como poder conocer eso. Después de la masacre del Recreo, Leo María Lozano se encuentra a su casa con su esposa y escucha la radio, pero el clima en la calle es de mucha agitación y luego viene la noticia de que fue derrocado el presidente en su momento, Laureano Gómez. Eso significa para Leo María Lozano la pérdida total del poder, ya que fue el protegido por el presidente. Y durante la película se aprecia que Leo María, mostrando una gran educación, devoción al partido y rechazando cualquier oferta de pago, elevado el partido simplemente es, con su frase, es cuestión de principios. El Partido Conservador, harto de las atrocidades de Leo María Lozano, lo envía a Pereira para protegerlo a él y a la imagen del partido. Además le hacen una pensión de servicios. En Pereira, Leo María Lozano es ejecutado en la noche por sicarios enviados por los liberales. La película finaliza cuando Leo María Lozano, moribundo, escucha los cascos de los 4 jinetes del Apocalipsis, quienes se llevan su alma, muriendo de la forma que siempre temió, en la calle solo, rodeado de desconocidos y sin su familia. Y ya pues vemos otros personajes, la esposa Agripina, vemos el padre, ya tocaremos algo así pues sobre eso. Bueno, los hechos de la película también nos conlleva a tener una reflexión y nos induce a unas preguntas por parte de la cátedra, donde cómo se constituyen los hechos de la película como un factor generador de violencia en el país. La violencia bipartidista que se vivió en la década de 1948 y 1959 agudiza con la muerte del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, donde las poblaciones más afectadas por estos hechos es la población rural. ¿Por qué? Porque es uno de los hechos que agudizó la violencia fue el acceso a la tierra, ya que si bien esta población no contaba con garantías dignas de vida, sí estar sometidas a las directrices a nivel central de los partidos políticos y continuaba con la clase dirigente del país para la época. Esta violencia conllevó a que se hablara de una reforma rural integral y a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más apartadas, con menos posibilidades de desarrollo, pero que para la dirigencia de los partidos liberal y conservador no era una opción entregar el gobierno, sin que con ello conllevara a perder el poder que ejercían en el Estado. Esto conllevó a que personas como Jesús María Lozano, más conocido como el Cóndor, se convirtieran en asesino a sueldo, con el fin de acabar con el enemigo interno, que en ese momento eran las bases liberales con tendencias políticas más enmarcadas a la reivindicación de las luchas campesinas, que por pérdidas del poder en las regiones no era muy bien visto para los conservadores de la época. Y cabe resaltar que si bien para las bases liberales tampoco tenían formas violentas de exigir estos cambios, lo cual era aprovechado con el predominio de la injerencia política de políticas extranjeras, acompañado de un total desconocimiento de la población de los verdaderos intereses de quienes ostentaban el poder. Pero predominó el carácter guerrerista, en la cual nuestra sociedad colombiana está muy acostumbrada. Yo le hago una pregunta a los compañeros. ¿Estamos de acuerdo con legitimar esta violencia en el país en esos momentos? ¿Era una causa justa? Bueno, Durley, yo creo que, pues obviamente, en ninguna época de Colombia o de cualquier país se va a justificar la violencia que se vivió o que se vive, digamos que actualmente. Pero en la época, pues obviamente estuvo enmarcada mucho de violencia, de muerte, de desplazamientos, y pues obviamente yo creo que no se justifica hacer el mal con ese tipo de violencia en el país. Entonces esto va muy enmarcado, compañeros, a lo que dice aquí, que se cree que significa la expresión protagonista. Es cuestión de principios, donde se justifica matar como toda forma de mantener la honra, la buena moral, como forma de dominio de ciertos sectores. Los partidos políticos y utilizaron esta frase hasta el púlpito para justificar toda forma de violencia. Generalmente esta frase se usó por los conservadores, pero tampoco no fue que no fuera acogida por el Partido Liberal para defender sus ideas como políticos y las ideas personales, pero ante todo para defender el poder que ejercían dentro de lo local.
el dominio que se tenía sobre las poblaciones. Ese era el eje central, era el, pues, digamos que ellos utilizaban eso como medio de Como justificación. algo fundamental. Sí, yo lo hago porque es cuestión de principios. Yo mato Sí. porque es cuestión de principios. Se Digamos, si vamos... se convirtió de pronto en una frase que dice que matar es cuestión de principios. O sea, lo catalogaban como algo normal en ese tiempo, ¿ya? Exactamente. Yo le hago una pregunta a la compañera y a los compañeros. No sin estigmatizar los partidos políticos para esta época, muy arraigado al Partido Conservador iba el tema religioso, iba el tema de conservar las costumbres, la religión y la moral como primera bandera de nuestras luchas reivindicativas. Es totalmente factible que desde el púlpito y desde muchas iglesias y desde muchos liderazgos religiosos se cubrieran estos hechos de violencia que ocurrieron en el país y no solo se taparan como si no estuviera pasando nada, como si cada uno de los seres humanos que dejó su vida en esa guerra no hubiera sido una persona que fue la que murió. Se justifica este tipo de violencia, se justifica usar la religión para un dominio público y para un dominio del pueblo. Yo creo que no se justificaría, pero pues igual si vemos, muchos lo toman como escudo, ¿cierto? Se resguardan bajo, no, es que lo dice la religión, yo creo, yo soy creyente, yo soy independientemente de la religión, pero hacían su violencia y hacían su, digamos que el mal, escudándose en eso, en la religión. Yo creo que no es excusa ni para que se justifique toda la violencia que estaban a través de, o escudándose en la religión. Dice otra parte de nuestras preguntas que nos hace la cátedra, ¿cuál es la explicación política de la violencia partidista que se retrataba en el país? Va muy enmarcada en las formas de cómo se relacionan las comunidades civiles y sus formas organizativas, en las cuales se desarrolla la sociedad colombiana, donde esta violencia da margen a otras formas organizadas de lucha armada para dar solución a problemas estructurales que se viven en este momento, aun cuando el nivel de dirección de los partidos conservador y liberal firman un pacto para darle fin a esa violencia política, el cual se denomina el Frente Nacional, donde se reparten el poder local cada 4 años. Pero otras expresiones políticas no tienen cabida dentro de la democracia bipartidista. Creo que por lo que nosotros hemos construido de los hechos que enmarcan la película, vemos que solo en el país se generó que o eres liberal o eres conservador. Estás a favor mío o estás en mi contra, pero no había otra forma de tener una expresión política. No había otra forma reivindicativa de poder acceder, si bien no es al poder, a un ejercicio electoral democrático. A pesar de que nosotros ya no estábamos bajo una dictadura, creo que para la época de la violencia, sí, de una forma u otra estábamos bajo un régimen dictatorial. ¿Qué piensan ustedes, compañeros? Sí, era una dictadura para mí, digamos que al solo existir esos dos partidos, ¿cierto? El conservador y el liberal, porque como lo dice la compañera Dorley, no era bien visto que tú fueras o quisieras formar parte de otra expresión política o algo, porque o eras liberal, o eras azul o eras rojo, como lo llamaban en su momento, los godos o los chilavitas. Entonces, si tú no estabas de acuerdo, pues digamos que empezaban ahí las muertes, la violencia, porque tenías que estar de un lado del otro. Y entonces yo creo que sí era una especie de dictadura que tenían los dos partidos en su momento. Y otra pregunta que cabe resaltar es que dice que ¿cuál es la explicación social de la violencia partidista que se retrata en la película?
La doctrina política en la que la época generaron los partidos permitió el dominio paritario de los partidos conservador y liberal, generando grupos de asesinos a sueldo, por un lado los pájaros y por otro lado los chulavitas, lo que causó muchas muertes sin importar su género. Abusaban de las mujeres antes de asesinarlas, e incluso llegaron a asesinar niños en esa época. Todo esto por el hecho de no estar de acuerdo con los pensamientos de unos o de los otros. Esto no nos da una reflexión, esta película, de ver que nosotros somos todavía, porque yo digo que a pesar de que esa época de la violencia bipartidista se supone que quedó en el pasado, nosotros la violencia la hemos normalizado. Hemos normalizado matar, hemos normalizado ver que en el país ocurran masacres. Y eso Y que no quiero, la película no sale, pero a Leo María Lozano se le echa la culpa de más de 4.000 muertos durante los años de 1948 al 56. Y con 4 investigaciones, pero no pudo ser judicializado por su gran poder de intimidación. lo más triste de esto es mirar que el Partido Conservador en algún momento le dio un honoris causa como miembro fundamental del partido. Imagínate. Sí, digamos que a pesar de la época que se vio esa violencia y digamos que si la traemos a la actualidad, perdón, eh, como dice Ley, es bien visto matar, es bien visto secuestrar ahorita, es bien visto generar más violencia, ¿cierto? Después de que ya llevamos casi un siglo con este tema de la violencia, no hemos podido como normalizar ya, digamos, parar esa violencia, digamos que en la actualidad hay más de un partido político, ¿sí? Entonces digamos que ya la gente tiene más opción de participación, la gente ya tiene otros aires que mirar, pero siempre se van a mantener uno que otro arraigado ahí siempre a lo mismo. Eso ya depende de la participación que cada ciudadano tenga a su favor con el partido que mejor le parezca. Nosotros no vivimos esa época, no somos de esa época, no quiere decir que seamos tan niños, pero yo creo que nuestros padres, nuestros abuelos, lo que vivieron en esa violencia bipartidista, lo digo en términos personales, mi abuelo era un abuelo liberal de Santander, donde le tocó salir de su finca, lo sacan de su tierra, muy joven. De eso ocurre que mi abuela iba enferma de una neumonía y por ser liberal no la atendían en Cúcuta. Mi abuela muere de 25 años dejando a mi mamá, a mi tío de 8 años, mi mamá de 3 y mi otro tío de 8 meses. Yo creo que no solo ha desencadenado en familias como la mía hechos que han marcado familias, sino en la familia de muchos colombianos, el que nosotros no podemos, no hemos podido reivindicarnos como unos seres totalmente civilizados para poder darle trámite a nuestras diferencias. Y esto sigue pasando. En el día a día. La masacre del Aro en el año 99-2000 y otra cantidad de masacres que ha venido pasando en el país, porque es que no es solo una, y todas normalizadas, todas como, sí, mataron allá no sé cuántos campesinos o no sé cuántas personas, y a veces justificamos ese tipo de violencia. ¿Será que con quién estaban? ¿Qué era lo que estaban haciendo? ¿O a quién le habían dado cabida en sus hogares? Exactamente. Bueno, Durley, yo creo que ya vamos concluyendo. ¿Qué enseñanza nos deja la película? ¿Qué conclusiones sacamos digamos, de la película? Yo pienso que, Joana, aunque han pasado muchos años, las cosas siguen igual.
las cosas siguen presentando igual en el país por las diferencias políticas. De acuerdo contigo, compañero. La verdad es que estamos en un país que no importa que de pronto transcurran años tras años, vivimos hablándote directamente de tantas muertes, de tantas injusticias que muchas personas lastimosamente deben quedarse callados o simplemente estamos en una posición en que por temor a los dirigentes, a las personas que de pronto están más, digamos, un poquito más a nivel de nosotros, a mucho más alto nivel que nosotros, creen que de pronto no podemos, digamos, compartir o expresar realmente lo que nosotros queremos mostrar. Y pues de esta película, pues la enseñanza para mí personalmente es que no, nada justifica, digamos, todas los hechos sangrientos que hizo este señor llamado León María. Nada justifica tantas muertes. Y bueno, por ahí sería eso. Bueno, yo quiero cerrar con una frasecita ya para terminar, ¿cierto? Esta actividad. Y me parece importante, digamos que creo que tiene que ver con el tema, y es la frase que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿cierto? Pero nosotros, a pesar de la que la conocemos, que no estuvimos, pero la conocemos a medida de la historia, seguimos viviendo lo mismo. Entonces, esa es mi reflexión. No cumplimos con la frase, porque conocemos la historia y seguimos en la época de violencia. Yo creo que acompañando lo que dice el compañero Joan, eso en la película no solo se ve la expresión de la violencia que se vive cuando se ejerce sobre la persona que matan, sino también hay una violencia machista, nada más como León María Lozano trata a su esposa y es donde vemos reflejada la sociedad colombiana, que es una sociedad que a pesar de que han pasado más de 6 décadas, no cambia su estructura, no cambia su manera de socializarse, no cambia sus formas de organizarse, sino todo esto es a punta de bala que se tiene que arreglar. Ok. Pueblos enteros fueron arrasados y familias desaparecidas por cuenta del enfrentamiento entre estos dos partidos. Exactamente. Bueno, ¿alguien más tiene algo que compartir para finalizar? Esperando que sea del agrado de los que miren el video y próximamente haremos otro. Muchas gracias a todos. Bueno, Gracias a todos. gracias a todos por compartir, muy amables. De nada. Muchas gracias, Duley. Muchas gracias, Joana, Diego, David. Muchas gracias. Ok, gracias.